bendecido, me siento más bendecido, porque siempre me he sentido bendecido desde que uno conoce que hay un Dios que salva y que cambia, uno está bendecido, pero a veces uno siente como que con más llenura. Por ejemplo, hoy me siento, no sé, como que, cuando dice la hermana, es que vienen las memorias de cuando Dios le habla a uno. Y sí, yo me acuerdo cuando por ejemplo, me acuerdo cuando mi niño iba a nacer, que decía, pues, yo decía en mi corazón, yo quiero un niño. Y dice, pues háblale, o sea, háblale por su nombre. Y sí, empezamos a hablar por su nombre, Axel, niño, ¿verdad? Dije yo, pues donde no salga niña, pues ya, pero le hablamos, ¿no? Le hablamos, le poníamos música y todo eso antes de saber. Y ya después cuando dijeron, pues, yo no sé si nuestra fuerza de voluntad es la que cambió, pero yo sé que Dios nos hace con ese ánimo, que nosotros creamos, que hay cosas que uno en su actitud, por lo menos al saber que tenemos el respaldo de un Dios, pueden cambiar. Quizás no todo cambie, porque obviamente nosotros no tenemos ese poder, pero por lo menos nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, porque creemos un Dios grande, poderoso. Y eso es lo que trajo a mi memoria lo que hoy dijo la hermana. Y bueno, pero quiero empezar con hoy preguntándoles si a ustedes les gustan ver películas, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta ver alguna vez alguna película. Y quiero darles la hipnosis de una película. Este es el del doctor Malcolm Crowe, que es un reconocido psicólogo de niños y que él ha perdido, por alguna manera, ha perdido las ganas de vivir y no quiere saber más de su trabajo, de su profesión. Y esto por el doloroso recuerdo de no poder haber ayudado a un joven paciente, un poco desequilibrado, que terminó muriendo. Este conocido psicólogo infantil de Filadelfia, que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente que estaba desequilibrado y que él no fue incapaz de poder ayudarle. Él conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento. Ve que se le presenta la oportunidad de redimirse con este niño, haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el Dr. Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don de este pequeño paciente, ya que este niño recibe visitas no deseadas de espíritus que le atormentan, o de espíritus que están atormentados. O sea, recibe visitas de gente muerta. Él busca remediar, ayudando a Cole Sear, este niño aterrorizado, confuso, que tiene el don que le permite escuchar muertos. Esta es la hipnosis de la película El Sexto Sentido o The Sixth Sense, en la cual una de las frases más conocidas es cuando el niño Cole Sear le dice al psicólogo, veo gente muerta todo el tiempo. Eso es lo que dice. I see dead people, dice el niño. Esto que ve el niño los conocemos como zombies. Un zombie, para que sepa, un zombie es un cuerpo de una persona muerta que de alguna manera tiene vida, que es muda, o sea que no habla y que no tiene voluntad propia. Está dominada por fuerzas sobrenaturales que comúnmente sirven a un propósito maligno. Y creo que todos estamos familiarizados con todas estas historias de zombies y que de alguna manera se han vuelto muy populares en nuestros tiempos. Acabo de darle la historia de esta película, pero hay muchos programas que se han vuelto muy solicitados, como uno de los muy comunes que hoy escuchamos es The Walking Dead, la muerte caminando, algo así, ¿verdad? Donde son puros zombies y están ahí aterrorizando, está lleno los pueblos y bueno, no sé si ustedes están siendo familiares han visto o por lo menos saben de esto. En nuestro México lindo y querido siempre hemos escuchado, por ejemplo, de las momias de Guanajuato, el santo contra las momias de Guanajuato, pues yo creo que ustedes saben de eso, ¿verdad? Y así, pero eso es un tipo de zombies también. Esos son nuestros zombies, los de acá son un poquito más diferentes, ya un poco más sofisticados por este tiempo, pero el concepto es el mismo.
seres sin vida, muertos, que tienen algún tipo de vida y que son un poco malignos. Le digo esto porque pareciera que son cuentos fantasiosos, solo historias que son inventos para películas, para guiones. Pero usted se ha preguntado alguna vez, o nunca se ha preguntado si algo como esto que vivimos, lo vivimos a diario, o como esto algo está familiarizado en nuestra vida. Me refiero que si acaso a diario estamos relacionados con gente muerta. Es un poquito difícil, ¿verdad?, de pensar de que estamos familiarizados y platicamos y tratamos y hacemos cosas con gente muerta. Y si a diario vemos a zombies espirituales. Sé que no sé si usted se ha preguntado eso. Bueno, pero mire, para hacer esto, en Efesios 2, le voy a leer nuestra escritura de Dios. Nuestra escritura de hoy está en el libro de Efesios 2, capítulo 2, del versículo 1 al 3. A ver si lo pone mi hijo. Efesios 2, versículo 1 al 3. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es en relación a lo que estamos hablando de zombies espirituales, de gente muerta. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en el mismo montón. Esta es la palabra de Dios. Esta es nuestra escritura de hoy. Amados hermanos, usted puede notar que en el primer verso, como Pablo, el apóstol, dice que estábamos muertos, ¿verdad? Que espiritualmente hablando, en este mundo somos como zombies, o éramos como zombies espirituales también, así sin vida. Y que hay gente que está espiritualmente muerto, aunque están en un cuerpo que aparentemente tiene vida, pero son conducidos por una naturaleza de pecado y por lo consiguiente son y tienen propósitos malignos. Escuche bien, ahora escuche bien esto, mire. Sé que lo que estamos hablando hoy en este pasaje de la Biblia es inaceptable. Es inaceptable para mucha de la gente de todo el mundo pensar que somos así. Aún es inaceptable para una gran cantidad de cristianos. ¿Por qué digo esto? Pues porque la respuesta es porque mucha gente en este mundo y muchos cristianos tienen creencias y valores muy diferentes. Creen, y yo lo digo porque también yo creía así, creen que dentro del ser humano hay bondad, que hay un valor, que la mayoría de la gente, incluso algunos cristianos, no creen en la total depravación del hombre y que su tendencia al mal es continua. O sea, que estamos realmente, que si no fuera, bueno, que somos realmente depravados en nuestro interior, que nuestros pensamientos están de continuo al mal, es lo que dice la palabra de Dios. Creen que Dios ama a la gente porque fueron creados a la imagen de Dios y que hay algún valor y bondad en todo hombre. Que Dios ama al mundo, eso es lo que creen, que Dios ama al mundo y ofrece salvación porque hay algún tipo de calidad o de cualidad redimible en el ser humano. Que no somos tan malos como parecemos. ¿Acaso no tenemos esa percepción de que somos merecedores de salvación? O sea, nosotros creemos que si Dios nos hizo, pues Dios nos tiene que salvar. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Que somos dignos de ser salvos y hasta lo exigimos. ¿No es así? ¿Acaso no lo consideramos así de esa manera? Que Dios me tiene que bendecir. Yo hice un trato con Dios y Dios tiene que hacerlo. Bueno, a veces así somos. Pero Pablo escribió y dijo en Efesios, en esta carta, en este versículo, dice que todos estábamos muertos, o que algunos están muertos todavía. O como para seguir con el tema de hoy,
que éramos como zombies espirituales. Pero vamos por partes. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión de que somos zombies espirituales? Bueno, ¿quién mejor que el apóstol Pablo para contestar esta pregunta? Él nos dice que todos hemos nacido en pecado con una naturaleza pecaminosa. En el primer verso dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En una traducción de la nueva traducción internacional dice así, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Así que déjeme explicarle, para que vayamos entendiendo poco a poco más de este asunto, de qué se trata de estar muertos en vida. Yo sé que usted ha escuchado esta frase y seguro porque es que se dice que cuando hay ninguna esperanza y ningún tipo de nada, esto significa que estamos muertos en vida. Por ejemplo, he escuchado a los presos que ya tienen cadena perpetua y dicen, pues estoy enterrado en vida. Aunque están vivos, pero ellos se sienten que ya no hay nada más que hacer. Ya esto ya se terminó, ya la vida para ellos ya se cortó de tajo, pero siguen viviendo y van a pasar años y años y años, pero ya se les acabó. Estar muerto en los delitos y pecados no quiere decir que estemos inconscientes o que no tengamos existencia, ya que tenemos nuestras almas, nuestras mentes, nuestras emociones, comemos, sentimos, caminamos, hablamos y hacemos muchas otras cosas más, pero desde el punto de vista espiritual de la palabra de Dios, dice que éramos muertos. ¿Por qué? Pues por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros pecados. En Cristo, claro, estamos hablando. El pecado de nuestra vida nos lleva a la muerte espiritual y al último nos lleva a la muerte física. Un día vamos a terminar, queramos o no, en la muerte física. En Romanos 3:23 nos dice que porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos. Y mire, escuche esto, cuando Dios dice que todos, esto incluye a todos. Chicos, grandes, papás, mamás, abuelos, niños, realmente todo el que nace en pecado. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Escuchó? La paga del pecado es la muerte. No habla de que si es un pecado chiquito, un pecado grande, un pecado mediano, un blanquito o un medio colorado. No, es el pecado. Yo sé que esto es muy pesado de digerir y que va en contra de lo que siempre habíamos creído, lo que siempre habíamos escuchado. Y yo les voy a confesar que me siento culpable porque yo también así creía. Yo creía que pues Dios me tiene que salvar, si Dios me hizo y yo soy un niño de Dios, pues, oye, ¿cómo que no me va a salvar? Bueno, pero para este propósito déjeme darle una ilustración de qué tan muertos estamos con respecto a nuestros pecados y transgresiones en contra de Dios. Déjeme ilustrarle algo. Mire, imagínense por un instante que los llevo a una funeraria, a una casa de esos servicios, donde preparan los cuerpos y yo lo pusiera frente a dos mesas, cada una con un cuerpo. Una mesa aquí, otra aquí, y todas con un cuerpo. Los dos cuerpos ya listos para la funeraria. En una mesa, está un cuerpo que hace 3 horas que murió, todavía está tibio. Y en otra mesa está un cuerpo que tiene 3 meses de haber muerto. Y ese cuerpo ya está un poco oliendo mal, ya está viéndose un poco feo, ya está ya huele mal. Y bueno, disculpen que sea explícito, ¿verdad? Pero para razones que entendamos, quiero decir esto. No quiero crearle imágenes que disturben su mente. Pero aquí están estos dos cuerpos. Ahora, déjeme hacer una pregunta bien simple. ¿Cuál de estos dos muertos o cuál de estos dos cuerpos está más muerto uno que otro? Uno tiene 3 horas y el otro tiene 3 meses. Uno todavía está fresco, todavía está íntegro y el otro ya está medio aguado, ya medio arrugado, ya todo seco, oliendo mal. Borre esa
imagen de su mente, pero eso es para la pregunta. Como ya dije, tiene 3 meses, todavía se ve bien, y el otro 6 meses, pero de los 2 cuerpos, ¿cuál es el más muerto? Los 2 están muertos. Bueno, ninguno está más muerto que otro, simplemente los 2 están muertos. Y mire, escuche esto. La definición de muerte es simplemente la ausencia de vida. La definición de muerte no es tan bien lo tan bien que se vea o lo tan feo que se vea. Es simplemente la ausencia de vida en el cuerpo. Así que escuche bien, mire, todo esto, o decir, todo ser humano sin Cristo Jesús, está sin vida. O sea que de alguna manera, está muerto. Aunque algunos lucen feos y huelen mal, están sin vida. Aunque caminan así, pero están sin vida. Y otros lucen más o menos, están también sin vida. Y aunque otros luzcan bien y están bien parecidos, aún así están sin vida si no tienen a Cristo Jesús. Muy independiente de cuál sea el estado de descomposición, todos, absolutamente y totalmente, todos estamos muertos antes de venir a Cristo Jesús. ¿Por qué y cómo es que somos zombies espirituales? Pues, ¿por qué es que Dios en su palabra dice que no tenemos vida? Pues porque somos seguidores y estamos bajo el gobierno de este mundo. En el segundo verso nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos bajo la influencia de este mundo caído y corrupto. Por lo consiguiente, obedecemos al enemigo, quien gobierna este mundo, y su espíritu tiene poder sobre todo aquel que no obedece a Dios. Es simple. Mire, el diablo, el enemigo, gobierna en este mundo de pecado. Hay gente que está sometida por Satanás de una manera directa o indirecta. Hay gente que vive un estilo de vida y sus creencias son de acuerdo con los parámetros de este mundo. Algo muy curioso que vemos en esta serie de los zombies, siempre andan tras carne fresca, carne humana. O sea que están siempre tras la carne, como se dice. Lo digo esto que es curioso, porque cuando vemos en el verso 3 de esta epístola a los Efesios, mire lo que describe el apóstol Pablo. Lo dice así. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Zombies naturales que vemos en los shows están queriendo carne fresca. Y los zombies espirituales que describe la Biblia están también tras los deseos de la carne. Algo curioso. ¿Oye bien? O sea, los deseos de la carne y la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es de que, gracias a Dios que nosotros estamos aquí y que tenemos esa ansia por el amor de Dios, por el perdón de Dios y queremos salvación, pero en algún tiempo también estuvimos como los demás, como dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo de esos días. Así que los zombies espirituales van tras los deseos de la carne, tienen hambre de todo aquello que es pecaminoso y las pasiones pecaminosas de la carne. Los hombres espirituales siempre quieren gratificarse a sí mismo, satisfacerse a sí mismo, beber de todo deseo pecaminoso y toda perversidad de la carne. En Gálatas, mire, déjeme decirle, en Gálatas 5, 19, 21, nos da una descripción muy detallada de esta naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 19 y 21 nos dice así. ¿Está ahí? Ok, dice, ahora bien, esta es la lista, mira, ponga atención a esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son, 2 puntos, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos,
envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin lugar a dudas que cuando veo este versículo y esta lista, cuando la comparamos, nos damos cuenta que es el tiempo que estamos viviendo. Zombies espirituales que están bajo el gobierno de este mundo, que están tras los deseos pecaminosos de la carne y solo saben hacer el mal e ir en contra de la voluntad de Dios, haciendo solo conforme a su naturaleza pecaminosa. Estos son tales zombies espirituales. Por esta razón, quiero decirle que todos estamos condenados por esta causa que dice el versículo 3. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solo que éramos seguidores del maligno, sino que hacíamos que la ira de Dios estuviera en contra de nosotros. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, y nos dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Así que estamos muertos en el pecado y engañados por Satanás, depravados y controlados por los deseos de la carne y condenados bajo la ira de Dios. Así que mis hermanos, queridos, amados, esta no es como que no es una imagen muy alentadora de la condición del ser humano cuando nos encontramos sin Cristo Jesús. Y déjeme ser completamente claro y absoluto en este asunto. Mire, si uno pone completamente su confianza y no tiene certeza de vida en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, déjame decirte que lastimosamente estamos condenados al infierno. ¿Ok? Déjeme decirlo otra vez, escuche bien, ahí voy. Absolutamente todos estamos muertos debido a nuestros pecados. Cuando estamos en el pecado, estamos sin vida de Cristo. No hay nada dentro de nosotros que sea redimible, absolutamente nada, o algo bueno o algo digno delante de un Dios santo. Solo quiero enfatizar esto. Mire, he tratado de decirle desde el principio de este sermón que de acuerdo con el mundo, creemos que hay algo de bueno en nosotros, algo de valor en nosotros, que somos dignos y que tenemos cualidades morales. Y que Dios debería de poner atención en nosotros porque hay algo digno y recto dentro de nosotros que merece esa salvación. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Lo mismo dice en Romanos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que siento decirles lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada bueno, nada, cero en nosotros. Ahora, quizás se pregunte, ¿por qué este mensaje está enfocado en la depravación total del ser humano? Y que estamos muertos en nuestros pecados, y que somos zombies espirituales. No es como muy bonito venir a escuchar eso en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que a veces tenemos la percepción de que nos va a decir que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que eres más que vencedor. Y sí lo son. Pero antes de esto, estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora, solo escucho eso. Mire, esto se va a poner bueno. De seguro que va a ser algo maravilloso. Vamos a ver, mire, va a ver usted. Escuche bien. Para que su amor por Cristo crezca, para que su agradecimiento y su alabanza a Dios crezca, es absolutamente necesario que usted y yo nos agarremos de la palabra de Dios y de sus enseñanzas y creamos cuando Dios nos dice que no tenemos esperanza y que estamos muertos por nuestros pecados y que sin Cristo somos y vivimos en una total depravación. Le aseguro que cuando comprenda esto, cuando usted ponga esto en su corazón, su amor por Cristo crecerá y su alabanza y su honor por Él aumentará. Mire, yo le voy a decir algo, mire, yo vivo agradecido, porque sé que en mí no había algo bueno que buscar a Dios. Hay algo moral, porque soy una criatura de Dios, pero no había, sino mi naturaleza pecaminosa estaba ahí, y solamente hasta
que vino Jesús a mi vida y me perdonó, me salvó y me justificó de mis pecados para que la vida en mí pudiera crecer. Esa es la realidad. Esa es una verdad absoluta. Y esto también nos dice, mire, yo sé que ese es mi testimonio, mi sentir, pero cuando, escúchalo bien lo que dice el Señor Jesús. Yo le puedo decir lo que yo era, pero el Señor Jesús dice lo que somos todos. Dice, mire, dice en Juan 10:10, dice así, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y no es hasta que el Señor Jesús llega a su vida, es cuando llega la vida. Antes del Señor Jesús, todos, absolutamente todos, estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos caminando, sentíamos, nos emocionamos, pero estábamos sin vida. Déjeme culminar con una historia aquí que el Señor Jesús encapsula una enseñanza de la necesidad de entender que no tenemos nada para agradarle. Déjeme darle esto, mire. Esta historia es de cuando Jesús, el Señor, fue invitado a la casa de un fariseo y una mujer de no muy buena reputación, que se deduce, por lo que dice la Biblia más o menos, que se trataba de una prostituta. Se acerca a Jesús y comienza a llorar y comienza a lavarle sus pies y a secárselos con su pelo. Los líderes religiosos, que eran muy rectos, eran muy correctos, eran muy morales, eran muy santos, esos tipos, ¿verdad? Que santo, gloria a Dios. Entonces se molestaron al ver que Jesús permitiera que una mujer pecadora, sin valor e indigna, se acercara a él y que le hiciera todo esto. Quiero que entienda esta idea. Mire, bueno, leamos lo que dice en Lucas 7, del 40 al 50. Mire, ponga bien atención a esta historia. Dice así: entonces, respondiendo Jesús les dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenía ninguno de ellos con qué pagar. Él perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, a la casa de Simón, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y ella te dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Querido hermano y hermana, esta mujer entendió su total depravación. Ella entendió que estaba muerta y sin esperanza en sus pecados. Ella entendió que no tenía nada de valor dentro de sí misma. Ella entendió que no podía hacer absolutamente nada para poder lidiar con sus problemas del diario y que por ella misma no podría salvarse, que ni siquiera podía ser libre por ella misma. Ella fue y se acercó al único que podía redimir y perdonarla de sus pecados. No fue porque algo bueno en ella hubiera, no porque había algo en ella que mereciera ser redimido por alguna cualidad en ella. No es por ninguna razón de esta. Ella fue hacia el único que podía darle vida eterna. Y se humilló ante él y pidió por misericordia y por perdón.
Ella vio que su vida espiritual estaba muerta y se entregó a sí mismo, ella se entregó a Dios. Estaba ella en una condición que el único que podía perdonarla y salvarla era el Señor Jesús. Mire, solamente vea por último, vea el verso 47. Dice, por lo cuanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿qué pasó con el nivel de esta mujer, el nivel de amor de esta mujer? Su nivel de alabanza y su nivel de agradecimiento. Una vez que vio al Señor Jesús y que Él estaba dispuesto a perdonarle y salvarle a alguien que estaba muerta de sus pecados, ¿sabe qué pasó? Su amor creció, su alabanza se intensificó y su agradecimiento incrementó hacia el cielo. Hermanos míos, pueblo de Dios, si usted puede comprender la totalidad de su naturaleza pecaminosa y depravada, así como yo, y solo acude a Cristo por algunos pecados, a veces como cuando lo hacemos, algunos pecaditos, entonces usted solo confiará en Cristo con poquito y le amará poquito. Pero benditos son los mansos de corazón, porque ellos abundarán en el amor, en alabanza y en adoración de Dios. El Señor quiere que tú te rindas así como estás, y que le hagas tu Rey y tu Salvador. Él dice, yo he venido para que tengan vida abundante, vida eterna, dice el Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, es muy claro que dentro de nosotros no hay nada que sea digno de que tú pongas tu atención, y que si no fuera por tu gran amor, tu gran misericordia para perdonarnos, para redimirnos, para darnos salvación y con ello la vida eterna, Señor, si no fuera por tu sacrificio en la cruz, nosotros seguiríamos siendo muertos en nuestros pecados y condenados a vivir separados de ti eternamente. Gracias, Señor, por salvarnos. Y gracias por tu gran misericordia. Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen y están sin esperanza. Y oramos por todos, que veamos el ejemplo, así como esta mujer que se humilló delante de ti. Y tú le perdonaste. Así que también sea abierto nuestros corazones. Y, Señor, y que todo el mundo te reciba como su Rey y su Salvador. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi divino Salvador. Recibe todo honor y toda la gloria que tú te mereces. Amén y amén. Gracias. Vamos a continuar, ¿verdad? Alabando a Dios.